Y vamos a comenzar este vídeo con Datadog, una acción que, como no podía ser de otra forma, en este vídeo es una acción tecnológica, es un software, una plataforma en la nube, como lo queráis llamar, y esta empresa se sitúa dentro de lo que es del nicho de plataformas de gestión del rendimiento, ¿vale? Es un nicho que podríamos decir que es teóricamente nuevo y que está fomentado, pues bueno, por todo este cambio de paradigma tecnológico, esta nueva paso en la evolución tecnológica que está ocurriendo gracias a todo lo que se está invirtiendo y descubriendo en la inteligencia artificial. Voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible a qué se dedica Datadog, en qué consiste esta plataforma. Bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo, las empresas cada vez invierten más en tecnología, invierten más en inteligencia artificial y esto nos lleva a un aumento de la complejidad. Cada vez hay más plataformas, más aplicaciones, más ecosistemas, cada uno va por su lado, es de su marca, es de su empresa particular y al final incluso una empresa pequeña, como yo mismo os puedo poner el ejemplo de mi propia empresa, que tengo un negocio en España, una empresa muy pequeña de 10 empleados o menos, depende del momento, y ya estamos utilizando pues, no sé, por ejemplo, se me ocurre para la gestión de los emails y el almacenamiento en la nube utilizamos una plataforma de Google Cloud. Para lo que son las páginas web utilizamos WordPress. Dentro de WordPress hay distintas aplicaciones. Luego si queremos incluir chatbots, por ejemplo, asistentes virtuales en las páginas web, pues otra aplicación. Imaginaos una empresa grande, si eso es lo que ocurre en una empresa pequeña, imaginaos una empresa grande que está invirtiendo millones o billones en lo que es inteligencia artificial. Terminas con 300.000 aplicaciones, ecosistemas, cada uno de su padre, de su madre. Y aquí es donde entra una empresa como Datadog, que bueno, se denominan como gestión del rendimiento y lo que intentan hacer es solventar esta complejidad y ponerlo todo junto, integrarlo todo en su propia plataforma donde se puede observar todo y bueno, tomar acciones, hacer las cosas más eficientes. Datadog pues empezó como una mera aplicación simplemente para en tiempo real monitorizarlo absolutamente todo, pero poco a poco han ido evolucionando y hoy en día pues tocan todos los palos que se pueden hacer dentro de este sector, pues monitorizar y digamos manejar la infraestructura, los servidores, conectividad, todo esto, las distintas aplicaciones, hay muchas herramientas de experiencia digital, los logs, incluso temas de seguridad en la nube, bueno. Al final ya se ha convertido en una empresa que también tiene sus propias herramientas de inteligencia artificial, pero básicamente el objetivo de Datadog es este: integrar todo en una simple plataforma para hacerlo más sencillo y ver dónde están los errores, las amenazas, las ineficiencias para poder mejorarlos y no tener un equipo dedicado para cada sistema, sino tener un equipo trabajando con Datadog y ser más eficiente y con menos empleados pues gestionar muchos más errores, muchos más problemas. Y de la industria pues poco hay que decir, es un nicho muy interesante que se espera que crezca a un ritmo compuesto del 13% durante los próximos años, ¿vale? Este nicho del Application Performance Management, las plataformas de gestión de rendimiento y luego a nivel más general, pues lo que es toda la industria de la transformación digital, la migración a la nube, inteligencia artificial, esperamos crecimientos del 20% o por encima del 20%. Ahora mismo en este sector vemos que Datadog es líder, ¿vale? Esto que estamos viendo es un cuadrante hecho por una empresa que es tercera empresa, no es por el propio Datadog, es por Gartner, y podemos ver cómo dentro de la industria los líderes y los más visionarios pues son Datadog y Dynatrace, que es como la empresa competidora de Datadog, que ahora veremos una pequeña comparativa, pero en definitiva lo que podemos observar que Datadog, bueno, pues está ahí en la cima de su propio nicho, de su propia industria, liderando y siendo el punto de referencia. También viene bien saber que tiene clientes de primera calidad y respecto a la clientela hay dos cosas que me gustan mucho y vamos a ver ahora. Lo primero, que hablamos de más de 30.000 clientes, pero cuidado que más de un 10% de estos clientes son clientes que generan para Datadog más de $100.000 al año. Es decir, Datadog ofrece servicios que realmente le están mereciendo la pena a empresas muy, muy grandes, ¿ok? Hablamos que está en más de 33 países. Y prácticamente podemos ver como un crecimiento de los clientes muy, muy potentes. Clientes que gastan más de $1.000.000, no paran de subir año tras año. Ahora mismo 462 clientes y clientes que gastan más de 100.000 al año, pues también vemos cómo este perfil de cliente no paran de crecer. Y luego también vemos una retención de cliente muy buena. Es decir, el cliente se queda dentro de Datadog y consiguen, digamos, que los clientes gasten cada vez más.
el cliente que está utilizando, por ejemplo, 2 productos de Datadog, tiene muy buena retención a la hora de pasar a contratar 4 productos, 6 productos, 8 productos. Esto quiere decir que, bueno, que Datadog tiene un buen servicio, tiene un buen producto, no es humo, a los clientes les gusta y los clientes, conforme van creciendo, la propia empresa deciden contratar servicios más caros, deciden contratar, ampliar lo que es esta plataforma de Datadog y por lo tanto pagar más dinero. Hablamos de una empresa que comenzó en 2010, pero su salida a bolsa no ha sido hasta el año 2019. ¿Cuál ha sido la historia de esta empresa en los últimos 5 años? Bueno, se vio envuelta en la burbuja post-coronita, que siempre hablo en muchos vídeos. Después del coronita hubo un efecto rebote, hubo una especie de euforia desmedida, había un exceso de liquidez en los mercados por parte de los inversores y pues prácticamente todo lo que era tecnológico, todo lo que tenía un poco un aura así de crecimiento, subía a precios que no tenían, vamos, ningún tipo de sentido, una auténtica burbuja y Datadog como empresa tecnológica que daba un poco el perfil, pues subió a precios totalmente ridículos, cotizando a prácticamente $200 por acción. Luego bajó y desde ahí pues ha experimentado un crecimiento sostenible hasta finales de 2024, donde ha vuelto a tener una corrección muy potente, ¿vale? Hablamos de que prácticamente de $170 por acción, donde necesitaba una corrección esta acción, ¿vale? Estamos viendo a final de años múltiplos dentro de lo que es toda la industria de inteligencia artificial que no tenían sentido, ¿vale? No sé si llamarlo burbuja, pero bueno, tenía ciertos toques, ciertos auges burbujísticos sin duda. Y ahora mismo pues hemos visto una corrección muy dura desde $170 por acción a estar prácticamente en mínimos de 52 semanas con $99 por acción. Es una empresa de crecimiento puro y duro que ha pasado en 2017 de facturar 100 millones a facturar en los últimos 12 meses 2,6 billones. Bueno, pues números de crecimientos prácticamente ridículos, donde venía de crecer prácticamente el 100%, el 80%, el 66%, y ahora pues la empresa obviamente es un crecimiento que no es sostenible, son números que no pueden durar mucho en el tiempo. Ahora mismo parece que la empresa se sitúa en una especie de crecimiento continuado sostenible de alrededor del 25% anual. También estamos hablando de una empresa que prácticamente acaba de comenzar lo que es en los últimos 2-3 años su fase de rentabilidad. Es decir, una empresa que prácticamente está muy centrada en lo que es reinvertir en Research and Development, crear nuevos productos, nuevas herramientas. Si esta empresa ha facturado 2,6 billones, pero lo que es en Research and Development se ha gastado 1,1 billón de dólares. Prácticamente el 40% de lo que factura se lo gasta directamente en seguir investigando nuevas herramientas y mejorar la plataforma, ya que estamos en un ecosistema, una industria muy competitiva que ahora mismo está evolucionando muchísimo. Entonces, sí, ahora mismo es una empresa rentable, pero que el principal foco sigue siendo el crecimiento. Y eso lo vamos a observar en que, a pesar de que este año se espera un 20% de crecimiento del revenue para Datadog, lo cual viene bastante bien encaminado de lo que hemos visto estos últimos años, que la empresa crezca entre el 20 y el 25%, pero va a haber una caída en lo que es la rentabilidad en 2025. Y bueno, el CEO Oliver Pommel ha dejado entrever que bueno, esto se debe a lo que es la gran inversión que se está haciendo, pues eso, en mejorar la plataforma, en nuevas tecnologías, en descubrir pues nuevas herramientas, ¿no? Que te den esa ventaja competitiva y seguir ahí como líderes dentro de la industria. Y sinceramente creo que ahora mismo es más importante el ver cómo la empresa crece su revenue, cómo la empresa crece sus clientes, que la rentabilidad, ya que bueno, la fase en la que está la empresa es de eso, es de crecer y ya pues los márgenes de rentabilidad vendrán más adelante y eso es también lo que prevén los inversores, como por ejemplo en 2026 o 2027 ya ver subidas de la rentabilidad más rápidas que lo que son las subidas de la facturación con un 25, con un 30, con un 32%. Y antes estábamos hablando de que el principal competidor de Datadog es la empresa Dynatrace y bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa. Hablamos de que el market cap de Datadog es el doble y es una empresa bastante más grande, es la empresa líder, ¿no? Dentro del mercado. También el retorno de los últimos 5 años. Las dos empresas han tenido un buen retorno, pero Datadog ha tenido un retorno muy superior en la línea naranja, 175%, contra Dynatrace, que es un 97%, que oye, no es un mal retorno, las dos son buenas empresas, lo digo ya, pero creo que Datadog es la apuesta quizá más ganadora.
En términos de crecimiento, pues sí que es verdad que Datadog crece más rápido, pero también Dynatrace tiene un historial más largo de lo que es rentabilidad. Dynatrace lleva siendo rentable durante varios años, mientras que Datadog de momento está centrada en ser puro crecimiento. Y lo podéis ver aquí, por ejemplo, los márgenes de EBITDA de Dynatrace son del 12,45%, mientras Datadog es un 3,89%. Y podéis ver en líneas generales cómo los márgenes de Dynatrace son superiores, pero el crecimiento de Datadog, como ya he dicho, es superior. Cuando hablamos de múltiplos, si vemos el precio ventas, Dynatrace 8,59, Datadog 12,42. Es decir, Datadog cotiza a múltiplos ligeramente más caros, ligeramente superiores, o bueno, no ligeramente, considerablemente superiores que Dynatrace. Pues bueno, al final ser el líder, ser el grande, ser la empresa que más crece, pues se paga. En este caso ambas son buenas opciones, pero yo creo que Datadog dentro de esta industria es la apuesta ganadora. ¿Es ahora mismo a $100 por acción una buena oportunidad para invertir en Datadog? Bueno, aquí tenemos dos métricas que yo considero que son muy interesantes. Tenemos el precio ventas, creo que este múltiplo es más interesante que lo que es el PER. Por eso no voy a utilizar mi hoja de cálculo normal, mi modelo, para ver el precio objetivo, porque es una empresa que apenas tiene trayectoria generando beneficio. Vamos a utilizar el precio ventas y el price to cash flow. ¿Por qué? Porque esta empresa sí lleva años generando un cash flow positivo y podemos tener datos suficientes para hacernos una idea. Vemos que ambos múltiplos, la línea azul y la línea morada, están prácticamente en mínimos históricos, con un precio ventas de 12 y un price to cash flow de 40. ¿Siguen siendo múltiplos exigentes? Sí, pero señores, es lo que hay. Estamos dentro de la industria en que estamos, dentro de la empresa que estamos dentro de un nicho que se paga realmente caro y pues en comparación con lo que había antes, que esta empresa ha llegado a cotizar a un precio ventas de 50, de 60, es un precio cash flow de 200, obviamente porque venía creciendo a ritmos muchísimo más altos, la empresa ya se ha relajado, nadie puede crecer al 70-80% para siempre. Es normal que se haya experimentado una contracción de los múltiplos y ahora mismo, pues con esta bajada que hemos visto, yo creo que Datadog ya está entrando en precios razonables, múltiplos razonables. No es una ganga que yo vaya a entrar ahí con todo lo que tengo porque piense que es la oportunidad del siglo, pero creo que Datadog por debajo de $100, pues es una buena marca, es un buen precio, pues oye, para entrar en la empresa. Y si seguimos viendo correcciones, si seguimos viendo cómo esta empresa baja en bolsa, pues mejor que mejor seguimos haciendo nuestra estrategia de dollar cost average, es decir, haciendo compras pequeñas, espaciadas en el tiempo para ir consiguiendo un mejor precio medio y en el largo plazo cuando haya un cambio de sentimiento en el mercado o cuando simplemente la empresa vaya creciendo de forma compuesta, pues obtener esa riqueza generacional, esos buenos rendimientos, que es lo que buscamos con este tipo de inversión. Así que Datadog para mí en un precio razonable. Parece ser que los analistas tanto de Seeking Alpha como de Wall Street están de acuerdo. Wall Street, por ejemplo, le da un precio medio de $159, un precio objetivo. Yo lo veo un precio objetivo muy desmesurado, muy optimista. Ahora mismo es su precio justo. Voy seguramente a comenzar una posición en Datadog y a esperar más correcciones para seguir ampliando esta posición y haciendo un buen promedio. Un pequeño inciso para recordarte que acabo de crear una comunidad en Telegram, algo totalmente gratuito donde vas a poder ver mi watchlist actualizada con precios objetivos, análisis de acciones y mucho más, sugerir ideas para nuevos vídeos y preguntar lo que quieras y por supuesto hablar sobre inversiones y emprendimiento con otras personas de mentalidad similar a la tuya. Para ello solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y pinchar el link del canal de Telegram. Te recuerdo que es completamente gratuito, sin suscripciones mensuales, sin tener que dar tus datos. Eso sí, lo único que te pido es que apoyes este proyecto suscribiéndote al canal y dejando un comentario en este vídeo. Y la segunda empresa que os traigo el día de hoy, Vertiv Holdings, una empresa que ya no es una empresa pequeña ni mucho menos, ya que cotiza a unos 27 billones de capitalización bursátil. ¿Y qué hace esta empresa exactamente? Diseña, fabrica y ofrece infraestructura y servicios digitales
para centros de datos y redes de comunicación. Dentro de lo que es el ecosistema de inteligencia artificial, pues hay distintos tipos de empresas, distintas capas, y lo que es la capa de infraestructura, pues son las empresas que fabrican el software y el hardware necesario para que luego las empresas que crean aplicaciones tengan un sustento, ¿no? Para, pues eso, tener sus modelos, sus aplicaciones. Empresas que son, digamos, que todos conocemos y son ejemplos de la capa de infraestructura del ecosistema de inteligencia artificial, pues serían, por ejemplo, empresas como Nvidia, como AMD, pues que crean, por ejemplo, esos procesadores que son tan necesarios. Para poneros un ejemplo que todo el mundo entienda, si el ecosistema, toda esta revolución de inteligencia artificial, pues fuese, por ejemplo, la creación de un edificio terminado, la capa de infraestructura, pues serían las grúas, las máquinas excavadoras, los materiales primarios, ¿no? Lo que es este hormigón armado, el cemento, todo esto, para crear los cimientos del edificio. Entonces, Vertiv tiene distintas ramas de negocio, pero principalmente los productos que crea son de infraestructura para lo que es el Power Management y el Thermal Management. Es decir, el control y la gestión energética y del calentamiento dentro de estos centros de datos. ¿Y por qué esto es tremendamente importante? Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa, lo que son los procesadores, el nivel, voy a quitarme aquí de lo que es la pantalla para que podáis ver bien, el nivel de procesamiento de estos procesadores que se están utilizando en estos centros de datos súper avanzados, y aquí lo podemos ver con productos de Nvidia, se está multiplicando de forma exponencial. Es decir, en 10 años se ha multiplicado por 10.000 veces el poder y la velocidad de estos procesadores. ¿Y en qué se traduce esto? Mayor nivel de procesamiento, que aumenta de forma exponencial, también aumenta de forma exponencial lo que es la disipación del calor. Y esto se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos para crecer estos centros de inteligencia artificial. Y aquí entrarían pues los servicios, los productos de infraestructura de Vertiv. Que obviamente no vamos a entrar en forma detallada todo lo que tiene esta empresa, porque son muchísimos productos, muchísimos sistemas, soluciones, pero básicamente podremos resumir en el manejo de lo que es la energía necesaria y la disipación del calor, ¿vale? Estamos hablando de una empresa líder dentro de este sector, y lo que es dentro del portfolio de los distintos segmentos de negocio, pues sería el 64% del revenue. Pero luego aquí con otro 23% del revenue tendríamos una rama de servicios, la cual también tiene muchísimo potencial porque tenemos muchísimas empresas que quieren escalar e implementar inteligencia artificial dentro de sus empresas, quieren crear servidores, quieren crear estos centros de datos, pero obviamente no saben cómo, no son empresas especializadas, y aquí estarían los servicios de Vertiv, donde tenemos pues consultorías, instalación, integración, project management para la creación de estos tipos de centros de datos. Y luego también muy importante, estos centros de datos van a tener que necesitar un mantenimiento, tienen un ciclo de vida de varias décadas, y también Vertiv pues ahí va a ofrecer y va a tener una buena oportunidad de negocio. ¿Cuál es la historia un poco y el contexto de dónde se encuentra Vertiv como acción ahora mismo? Bueno, es una acción que salió a bolsa hace relativamente poco, hablamos del año 2018, a menos de $10 por acción, en la actualidad $72 por acción, es decir, a pesar de la corrección bruta que acaba de tener, hablamos de una empresa que en 5 años ha generado más de un 700% de revalorización para sus accionistas. Ha sido una muy buena inversión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues señores, pues prácticamente lo que estamos viendo en el mercado. Venía de cotizar a múltiplos pues, absurdos, carácter burbujístico, lo que se ve en los mercados siempre, la historia de siempre, pues bueno, se pone algo muy de moda, muy en auge, ya sabemos cómo funciona el mercado, euforia, depresión, y pues bueno, tuvo su momento de euforia a finales del año 2024, todo el tema de inteligencia artificial, y ahora estamos viendo una corrección fuerte, desde mi humilde punto de vista necesaria. Estamos hablando que esta empresa pues cotizó a más de $150 por acción hace unos meses, y ahora mismo acaba de corregir muy cerca del mínimo de 52 semanas de $62 por acción, alrededor de $70 por acción. Aún así, tenemos recomendaciones de analistas de Seeking Alpha, 4,37, compra fuerte,
y por parte de analistas de Wall Street 4,50. Analistas de Wall Street le dan un precio objetivo de $133 por acción. Lo que es lo mismo respecto al precio actual, tendríamos un 85% de upside, de subida potencial de esta acción si alcanzase este precio objetivo. Características de esta acción, pues bueno, un crecimiento bastante potente, quizá no tan potente como otras empresas estilo más software que estamos viendo que crecen al 20, 25, 30%. Hablamos de una empresa de infraestructura, de materiales. Bueno, vemos crecimiento pues en los últimos años en torno al 15, 16, 17%. Rentabilidad, es una empresa que es rentable desde hace relativamente poco. Entonces vamos a ver, pues bueno, que este año ha crecido el EBITDA pues un 30 a 40%, el EBIT un 50%, el earning per share un 35%. Realmente los números que nos interesa quizás son los números de aquí a futuro respecto al beneficio por acción. Se espera un 27% de crecimiento y se espera que lo que vienen a ser lo que es el revenue, la facturación, siga creciendo en torno al 15% de manera sostenida. En resumidas cuentas, lo que se espera de esta empresa es que se mantenga siendo estable, se estabilice esta rentabilidad y lo que es el beneficio neto crezca de forma más rápida que la facturación. La facturación se mantiene creciendo al 15%, pero el beneficio neto se mantiene creciendo por encima del 25%. Creo que esta empresa va a alcanzar unos márgenes de rentabilidad muy buenos. Ya vemos márgenes de EBITDA superiores al mercado, al sector, por encima del 20%. Vemos márgenes del gross profit del 36%, muy superior al sector del 31%. Vemos que los márgenes se están ampliando porque, por ejemplo, los márgenes de EBITDA promedio de Vertiv son del 13%, pero este último año son del 20%. Al final lo importante cuando estamos analizando una acción y estamos intentando predecir el futuro es ver que todo cobre un poco de sentido, todo esté relacionado y más o menos sea algo realista. Valoraciones, múltiplos de valoración ahora mismo, bueno, vemos múltiplos exigentes, pero teniendo en cuenta una empresa que va a crecer al 15%, su beneficio por encima del 20%, una empresa que no lleva mucho tiempo siendo rentable, vemos por ejemplo un PER non-GAAP del 25%, vemos un EV/EBITDA de un PER non-GAAP de 25, un EV/EBITDA de 15, un precio ventas de 3,39, un price to cash flow de 20. Cuidado, no son ninguna ganga, no nos están regalando absolutamente nada. De hecho, Seeking Alpha le da una valoración de F, una especie de suspenso, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una empresa, bueno, que está en el sector en pleno auge, líder, muchísima calidad, muchísima trayectoria. Aparte, de forma anecdótica, pues tenemos un pequeño dividendo, al estilo un poco Facebook, Meta, pues es un dividendo de 0,21. Oye, que ahí está, con un payout ratio insignificante, quién sabe, en el largo plazo puede tener un buen potencial para generar un dividendo considerable, quizá más estilo Microsoft, IBM, este estilo de empresas. Yo creo que merece la pena al menos mencionarlo. Y el múltiplo que vamos a utilizar para darnos cuenta si estamos ante un buen precio va a ser el precio ventas. ¿Por qué? Porque por las características un poco de esta empresa, del sector infraestructura, hay que invertir mucho para luego facturar mucho o generar mucho beneficio. Si nos vamos a los gráficos de cash flow podemos ver que son bastante volátiles y si nos vamos a, por ejemplo, un múltiplo típico como el PER, pues es una empresa que no tiene una trayectoria suficientemente larga de generación de beneficios. Entonces, el múltiplo que yo creo que aquí viene más a cuenta es el precio ventas. Es una empresa que hasta hace poco, hasta hace esta revolución de centros de datos y tal, pues es una empresa que cotizaba un precio ventas muy razonable, en torno a 1, bueno, similar al de la industria. ¿Qué pasa? Que bueno, con toda esta revolución, pues el último año este precio ventas se ha disparado porque se ha disparado el potencial de la empresa, tiene sentido, pero si nos vamos al último año, vemos que está cotizando a un precio ventas de 3,39, que es el mínimo en el último año, es decir, esta corrección que hemos vivido aquí en los últimos meses, de prácticamente $150 a 72, una bajada del 50%, nos permite la opción de invertir en Vertiv a múltiplos al menos que tienen cierto sentido. Un poco el caso de la empresa anterior que hemos visto de Datadog, no es ninguna ganga, no nos la están regalando, pero creo que teniendo en cuenta el potencial y la calidad de esta empresa, pues oye, es un precio razonable al que poder entrar. Y si siguen habiendo correcciones, pues bienvenidas sean estas correcciones, señores. Seguir invirtiendo y seguir promediando a un múltiplo más bajo que en el futuro esperamos que nos den una rentabilidad mucho más alta.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, señores. Os he traído estas dos empresas de inteligencia artificial que desde mi punto de vista pues tienen bastante potencial, no son tan reconocidas, no se hablan tanto porque de Nvidia, de Google, de Alphabet, de Amazon, de Microsoft hay 1000 millones de vídeos, y yo también quiero traeros acciones que son un poco más tapadas, que no hay tanta información, pero que el potencial es mucho mayor que el de estas empresas que ya son de varios trillones de capitalización bursátil. Así que si os ha gustado, pues nada, os invito a apoyar el canal, pues like, comentario, suscribirse, todas estas cosas que ya sabéis que bueno, siempre suman, y espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. No os olvidéis, en la descripción tenéis links, prueba gratuita Seeking Alpha Premium, que es la plataforma que yo utilizo para pues llevar todas mis carteras, pues para analizar todos mis acciones, para un poco hacer todas mis investigaciones, y por supuesto también un link para uniros al Telegram, que es una comunidad gratuita donde pues enseño mis inversiones un poco más en detalle, y tenemos una comunidad de personas pues que como tú les gustan las inversiones y comentamos ahí un poco la jugada de todo lo que pasa el día a día en los mercados. Espero que te haya servido de ayuda y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.